Capítulo 4. Escuela de Guerra. Parte 1. Comité de Admisiones de la Escuela Imperial de Guerra. Es hora. Comenzaremos la tercera ronda de revisión de la conferencia de selección del Colegio de Guerra Imperial. El presidente de la sesión era un profesor del Colegio de Guerra. Los funcionarios asistentes eran todos talentos excepcionales que podían literalmente ser considerados como los pilares que apoyaban al ejército imperial. Con respecto a la selección de talentos que más tarde asumirán el peso y las responsabilidades de la generación anterior, el imperio no dudó en dedicar tanto tiempo y mano de obra. El resultado fue el nacimiento de numerosos comandantes excelentes y capaces en todos los niveles dentro de la estructura de mando militar. El tema de hoy sería la revisión de los candidatos que han sido nominados por el comité de selección. Precisamente por esto la selección de los candidatos del Colegio de Guerra había sido a menudo considerada como uno de los temas clave de debate junto con el de la política nacional y las estrategias de defensa. Por lo tanto, tomarían en consideración todos los tipos de factores posibles durante el proceso de selección, sin renunciar a ningún esfuerzo para desenterrar el talento más adecuado. Los militares reconocen la amplia gama de habilidades y atributos de su personal, y como tales, estaban dispuestos a realizar una segunda o tercera ronda de revisión con diferentes grupos de jueces, incluso para los candidatos que habían fracasado anteriormente. Ellos creen que la eliminación de un oficial excepcionalmente talentoso durante una sola ronda de selección sería una gran pérdida para el imperio. Y la historia del imperio demostró que esta filosofía fue correcta. Fue gracias a esto que muchos de los oficiales altamente condecorados dentro del ejército imperial y la marina fueron capaces de subir a su posición actual hoy. Incluso el general Moltke, muy favorecido por uno de los jueces de la comisión que había proclamado que su mayor logro en su carrera militar era la selección del gran Moltke, había recibido previamente duras críticas de otros miembros del panel indicando que este candidato no es apto para ser un soldado, y fue incapaz de pasar el proceso de selección hasta la tercera ronda de revisiones. Como siempre, espero que todos puedan aportar datos basados en sus respectivos orígenes, independientemente de si son de la línea de frente, la oficina del Estado Mayor o el Colegio de Guerra, y tener una discusión animada. Según la tradición del Colegio Imperial de Guerra, no era importante en qué ronda el personal fue seleccionado. Ejemplos recientes serían los oficiales destacados como Setor y Rudersdorf, que fueron seleccionados en la segunda ronda. El primero se consideraba poseedor de una personalidad demasiado inclinada a la academia, no apta para convertirse en un general, mientras que la última fue criticada por ser ingenua y llena de impulso, pero tiene tendencia a ser delirante. Solo fueron seleccionados en la siguiente ronda de revisión. Sin embargo, los dos eran ahora ampliamente considerados como pilares que pronto estarán soportando el peso que determinará el futuro del imperio. Por lo tanto, estaban calificados para participar en el panel de selección. Fue a causa de casos como este, que hubo un dicho que los que fueron capaces de pasar el proceso de selección en la primera ronda nunca serán algo. Por lo tanto, con el fin de mantener el dogmatismo a un mínimo, que estaban dispuestos a hacer lo contrario y descalificar a los que realmente habían calificado, se optó por confirmar en la segunda y tercera ronda de revisiones en su lugar. Esto dejó claro hasta qué punto el imperio estaba al completo en la conducción del proceso de selección. En primer lugar, comenzaremos con la sugerencia proporcionada por el mayor Lergen del Departamento de Asuntos de Personal para el reexamen de un candidato en la primera ronda del proceso de selección. Incluso para el imperio que llevó las cosas hasta aquí, era inusual para ellos repentinamente reexaminar a un candidato que ya había pasado, y para deliberar si o no el resultado debería haber sido diferente. Por eso, todos los asistentes mostraron una expresión de sorpresa y dirigieron su desconcertada mirada hacia el profesor del Colegio de Guerra que presidía la conferencia. Solicitando el reexamen de un candidato que había pasado las dos primeras rondas de selección sin ningún problema. ¿Cuál era el propósito detrás de esto?
Incluso el profesor del colegio de guerra, que era el presidente de la sesión, probablemente no entendió. El tema de esta revisión recibió el más alto de evaluación en la primera ronda de selección, que se hizo de manera anónima para garantizar la equidad. Se realizó una evaluación anónima para la primera ronda de selección en la que se expidieron los documentos, que contenían la información personal de los candidatos, y el proceso de examen fue realizado por múltiples jueces. Los jueces solo pudieron ver los logros reales de cada candidato, así como las evaluaciones dadas por el Departamento de Entrenamiento Intel. A través de este proceso, el favoritismo y el sesgo fueron eliminados, haciendo el juicio más justo. Solo después de que el juzgamiento se completó, la información personal sería revelada, y el candidato, a continuación, proceder a lo largo del camino hacia convertirse en un oficial de élite en el ejército. Todo el proceso de escrutinio se realizó estrictamente y con equidad. Y así recibir la evaluación más alta en esta etapa significó que los militares no descubrieron ningún defecto en la carrera del candidato hasta ahora. Sin embargo, el jefe de la sección de asuntos de personal de la oficina del Estado Mayor había expresado su objeción y había presentado una solicitud de nuevo examen. Esta conferencia de revisión se lleva a cabo en parte a petición suya. El profesor estaba insinuando que no podía comprender por qué Lergen había pedido una revisión. De hecho, si el jefe de sección del Departamento de Asuntos del Personal de la Oficina del Estado Mayor no lo propuso, que podía examinar más detalladamente la información relativa al candidato, la solicitud de un nuevo examen probablemente no habría sido aprobada. Incluso si hubo problemas con los candidatos que han hecho a través del proceso de selección en el pasado, el problema normalmente radica en ser demasiado mediocre. Por eso, incluso el profesor que presidía la conferencia estaba desconcertado. Durante la fase de evaluación anónima, muy pocos oficiales reciben grandes puntajes. Sin mencionar que el candidato en discusión esta vez tenía una puntuación abrumadora, así que esencialmente, el mayor Lergen estaba cuestionando la elegibilidad del candidato superior. Si el candidato fuera hijo de un oficial influyente en el ejército o relacionado con los nobles, cuestionar la imparcialidad de la selección tendría más sentido. Esto pertenecía a la minoría, pero definitivamente había casos en que el favoritismo jugó un papel. Pero para este caso, el candidato era un huérfano de un soldado, y por supuesto, no había ningún pariente influyente involucrado. El que hizo la recomendación no estaba relacionado con el candidato, y tampoco había vínculos con ninguna facción noble. No solo eso, la recomendación fue hecha por un oficial veterano que era conocido por su honestidad. Un oficial con méritos reales de combate, y no tenía ningún expediente disciplinario. Rechazar a un oficial con tales expedientes excepcionales, que se levantó todo el camino por su propia capacidad, era inimaginable para la tradición de los militares. Por lo tanto, todos los presentes habían arrojado una mirada de duda hacia el jefe de sección de asuntos de personal, el mayor Lergen. Jefe de sección Lergen, me gustaría saber la base detrás de su juicio. De los registros, creo que es una excelente candidata. Aunque su tono era un poco alegre, el general de brigada Rudersdorf había hecho la pregunta que estaba en la mente de todos. ¿Cuál fue la razón? A juzgar por la recomendación proporcionada por la unidad local, los resultados de EOC, Escuela de Oficiales y Cadetes, la investigación de antecedentes realizada por la Oficina de Inteligencia, el informe de investigación realizado por la Policía Militar, y junto con sus méritos de la guerra, este oficial había demostrado una actuación excepcional. ¿Dónde está el problema? Las recomendaciones meritorias se usan típicamente como medio para seleccionar oficiales con habilidades excepcionales. Los oficiales en su mejor momento y los que eran todavía jóvenes a menudo serían seleccionados, enviando los mejores talentos posibles a los mejores lugares, con la esperanza de los beneficios que traerían en el futuro. La recomendación proporcionada por la unidad local fue sin reservas en dar al candidato sus elogios. Teniendo en cuenta los resultados de la EOC, aunque la técnica de combate del candidato era un poco deficiente, su experiencia de combate era todavía de primera categoría.
basada únicamente en la adaptabilidad. Era un talento que merecía ser el mejor candidato durante la selección. De hecho, el puntaje de evaluación fue casi perfecto. Aparte de esto, ni siquiera la Oficina de Inteligencia y la Policía Militar tenían nada más que elogios para ella, lo que no podía dejar de preguntarse cuántos casos similares habían ocurrido en el pasado. ¿Cómo debo poner esto? Este es un candidato muy esperado en los últimos años. Creo que este es el consenso común de la mayoría de nosotros presentes. En otras palabras, cuestionar la selección de un candidato tan impresionante era difícil de entender, incluso para el general de brigada Rudersdorf, que tenía una personalidad difícil. Si la propuesta de reexamen no fuera hecha por la élite de las élites del departamento de personal dentro de la oficina del Estado Mayor, el jefe de sección que se sabía que no toleraba ningún error, todo el mundo pensaría que esto era una broma y lo maldeciría. Eso es cierto. El desempeño del sujeto está entre los mejores o tan buenos como los mejores que he visto, pero a pesar de eso, me resulta difícil aceptar. Sin embargo, el mayor Lergen expresó claramente que él estaba proponiendo esta revisión, aunque reconoció las evaluaciones dadas por el panel. En otras palabras, no quería aceptar la selección de este candidato a pesar de estas evaluaciones. Se clasificó en segundo lugar durante la escuela de cadetes, no tiene enfrentamientos con la policía militar, y la oficina de inteligencia había determinado que ella es un patriota, dando fe de la capacidad del candidato en mantener la información confidencial. Un oficial que incluso recibió una recomendación de una unidad de combate. No hace falta decir que esta excusa era absurda para los asistentes. Con el fin de mantener el candidato anónimo, las medallas otorgadas al candidato y toda la experiencia EOC fueron retenidos. Pero no sería sorprendente que este destacado candidato fuera galardonado con una medalla de combate aéreo de campo o superior. Después de todo, el candidato había recibido una recomendación de la unidad local, que requería tanto un carácter excelente como un rendimiento ejemplar. Si quisiéramos descalificar a este candidato, entonces por estándares el resultado de selección de este año se convertiría en 0. Estas palabras parecían reflejar los pensamientos de la mayoría presente. Aparte del consenso general de que el candidato poseía excelente capacidad, logros y calificaciones escolares, no hubo otros comentarios. Si iban a descalificar a un candidato tan destacado, entonces tendrían que descalificar al resto de los candidatos también. Como excepción esta vez, el anonimato del candidato será revocado. Por favor, eche un vistazo a este documento. El jefe de la sección de Asuntos Generales del Departamento de Personal, que no podía soportarlo más, empezó a pasar los documentos pertinentes. Debido a la información personal de los candidatos anonimizados durante la selección, normalmente debe permanecer igual durante la revisión. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias, tenía la autoridad para retirar el anonimato. Como un conocido del mayor Lergen, él quiso proporcionar tanta ayuda como sea posible. Hablando francamente, se trataba de un acto de bondad hecho para salvaguardar la carrera de Lergen. Para alguien que ya poseía la medalla de alas de palta de asalto que era raro como fue dada, por no mencionar que ella había recibido una recomendación adicional para la medalla de combate aérea de campo, por sus logros en las líneas de frente. Normalmente, estos funcionarios serían considerados como miembros principales potenciales del ejército en el futuro y serían muy bien recibidos durante el proceso de selección. Sin embargo, el problema que habían encontrado era el hecho de que el que había logrado estos méritos era una niña de solo 11 años de edad. Cualquier oficial con una mente sana normalmente dudaría en enviar a esa niña al campo de batalla. El mayor Lergen probablemente se había opuesto a su matrícula debido a su edad. A pesar de que esa fue la suposición hecha por el jefe del Departamento de Personal del Departamento de Asuntos Generales, al final, todavía se comprometió a desclasificar la información. Lo que quiere decir, ¿aquellos méritos de guerra abundantes fueron logrados por esta niña? Incluso el general de brigada Rudersdorf,
que era conocido por su personalidad difícil, fue sorprendido por los detalles de su edad. Finalmente se dieron cuenta de lo anormal que era la situación y la sala se quedó instantáneamente en silencio, con confusión en el aire. Subiendo al rango de primer teniente mago a la edad de 11 años. Graduado segundo lugar en la EOC, galardonada con la medalla de alas de plata de asalto y fue recomendada para la medalla de combate aéreo de campo, unas de haces que había derribado 62 magos, 32 muertes de asistencias, y fue otorgado con el apodo de Mithril. Además de eso, su curriculum vitae incluyó una asignación con el departamento de entrenamiento. Los hizo dudar, preguntándose si deberían reírse o no un curriculum vitae que solo podría describirse como ejemplar. Aunque es un asunto urgente para nosotros nutrir a tantos oficiales mago como sea posible, todavía deberíamos tener una restricción de edad. Muchos de los asistentes sentían que era demasiado joven y dudaban de darle el mando de una unidad, una en la escala de un ala. Hablando claramente, a pesar de que la necesidad de cuidar a los oficiales de magos siempre ha sido tratada como una prioridad, todavía había un montón de críticas sobre los actuales esquemas de operación simplemente centrado demasiado en las ganancias a corto plazo. Así es, no importa cuán capaz pueda ser como oficial de mago, pero todavía es cuestionable con respecto a su capacidad para asumir el papel de un alto oficial al mando. Después de todo, se necesita mucho esfuerzo para lograr la excelencia en un solo campo profesional. Había muchos magos aéreos en los que confiaban en términos de sus excepcionales habilidades de combate, pero inesperadamente muy pocos poseían las cualidades necesarias para ser considerados como un comandante capaz. Es por eso que, no importa cuán extraordinarias sean las habilidades de un oficial mago, no necesariamente significa que serían adecuadas para convertirse en un comandante u oficial superior. Un atleta exitoso no necesariamente puede ser un gran entrenador. Incluso si alguien era capaz en combate, no se traduce en los criterios adicionales necesarios de un comandante. Por lo tanto, algunos de los oficiales habían pensado que Lergen estaba en duda debido a su edad y habilidades. A juzgar por esto, definitivamente hubo espacio para más debates. No hay problemas con su potencial. Más importante aún, sus méritos de guerra, las recomendaciones locales y todos los demás detalles satisfacen los criterios por completo. No hay ninguna razón para dudar de sus habilidades. Sin embargo, los miembros del comité que la habían evaluado refutaron estas preocupaciones. Sus expedientes indicaban su experiencia en dirigir un pelotón, y no había ningún error en su comando. Si ella ni siquiera podía ordenar un pelotón, entonces no habría ningún punto en la formación de su ser un oficial, y en una nota lateral, hubo un número sorprendente de personas que fracasaron en esta etapa. Sin embargo, considerando la recomendación de su unidad local, no era apropiado sospechar de su habilidad de mando, al menos por ahora. Ella es un oficial que había pasado por un programa de entrenamiento acelerado. Su conocimiento sobre las tácticas militares y las operaciones son, muy probablemente, muy desequilibrado. Podría ser más adecuado para ella completar la educación de oficial de personal primero. Algunos de los oficiales todavía planteaban sus dudas. Después de todo, ella nunca había recibido la educación apropiada de oficiales de personal. Incluso si ella se desempeñó bien en el combate en vivo, había una posibilidad de que ella podría faltar en ciertas áreas. Dejando a un lado las tácticas militares y la estrategia, será capaz de analizar adecuadamente las diversas condiciones complicadas encontradas en el campo de batalla y tomar el mando por encima de la de un típico líder de la unidad. Ellos cuestionaron el sentido al seleccionarla. Su tesis de graduación se tituló La logística detrás de un escenario de guerra de gran movilidad. El Departamento de Ferrocarriles consideró muy bien esta tesis. Sin embargo, los miembros del panel que le habían dado notas sobresalientes durante el juicio anónimo se negaron a retroceder. Después de todo, ella ya había demostrado ser capaz de proporcionar discusiones en profundidad de temas en el nivel estratégico, antes de la graduación. Además,
La tesis se basó en un tema de bajo perfil que era poco común entre los ambiciosos cadetes en la EOC. Sin embargo, teniendo en cuenta sus méritos de guerra, esto inesperadamente tenía sentido. Para que uno explore activamente la logística detrás de un teatro de guerra, ¿podría el autor haber tenido experiencias previas en el campo de batalla? Ese fue el tipo de pensamientos que los revisores habían hecho durante la evaluación anónima. Cualquiera que lea esta tesis pensaría que esto era un trabajo de un experto, y no investigaría más lejos. Capítulo 4. Escuela de Guerra. Parte 2. Y para aquellos que son expertos en este campo, no importa cuánto les disguste, no pueden dejar de admirar el punto focal conciso, pero bien expresado del contenido de la tesis. El esquema era simple. Habla de la importancia de las reservas de recursos y describe métodos para mejorar el flujo de materiales a través de la estandarización y regulación de las operaciones de almacén para asegurar líneas de suministro adecuadas. Se concentra en la eficiencia, con el objetivo de almacenar solo suministros de emergencia y eliminar todos los recursos innecesarios. Critica el almacenamiento de materiales innecesarios y propone la gestión de los recursos necesarios, lo que permitiría a las unidades operar normalmente en las líneas de frente. El jefe del Departamento de Ferrocarriles del Ejército había cantado palabras de alabanza en lo que respecta al contenido del documento, y específicamente pidió que el autor fuera asignado al Departamento de Ferrocarriles, una historia bastante famosa entre el personal de logística. De hecho, varios oficiales veteranos experimentados habían dado buenas críticas cuando evaluaron la tesis. Comentaron que cualquier persona que haya experimentado el lanzamiento de un ataque mientras está corto en recursos, entenderá definitivamente el valor de este papel. El general de brigada Rudersdorf, preocupado por las operaciones logísticas durante las batallas, no fue una excepción. Por eso nadie había imaginado que el autor tenía solo 11 años de edad cuando realizaban la evaluación anónima. Por favor, disculpe mi interrupción. Yo no había tenido en cuenta la identidad del autor porque estaba clasificado. ¿Pero esto no es un informe de investigación del Colegio de Guerra? No, esta fue una tesis que escribió durante su tiempo en la EOC. Mis disculpas, ¿pero todavía hay una necesidad de continuar con la revisión? Creo que ya no es necesario. Tan pronto como la discusión había progresado hacia la logística, se hizo difícil argumentar que el candidato era corto de vista en lo que respecta a tácticas militares y operaciones. El general de brigada Rudersdorf inclinó la cabeza, confundido. Cuanto más debatían, más seguros estaban de que el candidato debía ser seleccionado. Las razones de la duda se hicieron menos con el tiempo. Y como era de esperar, incluso él probablemente no podría soportarlo más. El general de brigada Setour, que había guardado todo su silencio mientras decía con una expresión de impaciencia. No era particularmente fuerte, y su tono estaba lleno de dudas. Tengo una pregunta. Se declaró que la candidata había recibido previamente durante su tiempo como cadete en la EOC la recomendación de asistir al colegio de guerra del general de brigada Volkov, pero fue rechazada por el departamento de personal. Me gustaría pedir una aclaración al respecto. Desde la perspectiva del general de brigada Setour, aparte de su edad, el teniente primero de Gurechav fue indudablemente un excelente candidato. Ella ya había recibido altas evaluaciones de parte de los oficiales encargados durante su tiempo en la EOC. Su actuación en la zona de conflicto había llamado la atención del general de brigada Volkov, que luego recomendó su inscripción en la escuela de guerra en ese entonces. A pesar de que tenían pocas oportunidades de encontrarse directamente, de la impresión que Setour había ganado después de las varias veces que habían hablado, le costaba creer que Volkov haría una recomendación tan torpe. Para Setour, la primera teniente de Gurechav fue altamente evaluada por sus capacidades, que nunca antes habían sido cuestionadas. ¿Por qué no fue evaluada para la selección? ¿Quién rechazó su candidatura? Fui yo. La razón era su edad y la falta de mérito de la guerra. En respuesta a la respuesta del mayor Lergen, Setour asintió con la cabeza como si esperase esa respuesta, y lo miró con severidad.
Mayor Lergen. Sí, ¿cómo puedo ayudarle, señor general? No quiero cuestionar su imparcialidad, por lo que pasaré por alto el primer rechazo, pero, ¿por qué solicitó este nuevo examen? Lo que Lergen había dicho era suficiente para que otros comenzaran a cuestionar la integridad de su conducta. Aunque el general de brigada Setour no lo dijo en voz alta, pero todos compartían la misma duda. Una candidata que poseía tanto talento y méritos de guerra abundantes, ella era definitivamente un excelente oficial. ¿Por qué era necesario cuestionar su elegibilidad? Porque tengo serias dudas sobre la personalidad del primer teniente de Gurechav. Para el mayor Lergen, la fuente de su preocupación era su desconfianza en la personalidad del primer teniente de Gurechav. Su experiencia en la evaluación de innumerables oficiales le dijo que había algo mal con esta persona. El sentimiento que había comenzado como una preocupación se había convertido ahora en profunda desconfianza. Lentamente, en las raíces en su corazón. Se había decidido a impedir que esa persona con un carácter anormal se infiltrara profundamente en el núcleo del ejército imperial. Estás diciendo esto, aunque es plenamente consciente de los altos puntajes que ha logrado tanto en el examen psicométrico como en la evaluación de la confidencialidad realizada por la Oficina de Inteligencia. Sí. Como era de esperar, pasó tanto la evaluación psicométrica como el escrutinio de la Oficina de Inteligencia. No solo eso, dependiendo del tiempo y lugar, ella también podría haber sido elogiada por los líderes religiosos por ser un devoto creyente. Después de todo, la mayoría de los soldados no tienen la mentalidad de pedir perdón a Dios durante una batalla. Sin embargo, esto solo pudo demostrar que las inspecciones no pudieron detectar ninguna anormalidad en el candidato. ¿Estás cuestionando los resultados de estas investigaciones? Sí, es como lo que dijiste. Sin embargo, no dudo de la veracidad de estos informes. Creo que todas las investigaciones arrojan resultados concluyentes. Las cifras de la investigación se obtuvieron con exactitud. Después de todo, no es donde está su anormalidad. Asterisco suspiro asterisco, no se puede hacer nada. El examen psicométrico fue redactado hacia la mentalidad de un soldado profesional adulto, no hacia seres anormales como ella. Por lo tanto, se podría considerar que los resultados fueron genuinos. Pero ahí estaba la anormalidad. Mayor Lergen, quiero confirmar algo. Al mismo tiempo, quiero recordarles que todo lo que usted dice será grabado en el acta. Sí, señor. Para el mayor Lergen, tanto los récords como los posibles daños a su carrera fueron algo que le preocupa sin fin. Después de todo, él era solo uno de los miles de talentos puestos en el camino de las élites. Teniendo en cuenta su posición, debe evitar estos debates tanto como sea posible. Sin embargo, todavía sentía un impulso de decir su obra. Todo su cuerpo y su mente le advirtieron de una existencia semejante a una némesis como un ser humano. Era una existencia extraña, una anormalidad que no podía tolerar. ¿Por qué tienes reservas sobre el carácter del primer teniente de Gurechav? La he conocido 3 veces antes. La primera vez que la conoció, sentía que era una destacada cadete oficial. La segunda vez, él sintió que ella era una cadete de oficial aterradora. La tercera vez, estaba seguro de que era una cadete megalómana loca. ¿Para negocios oficiales o en privado? Las 3 veces fueron para negocios oficiales. La conocí 3 veces durante mis visitas de inspección a la EOC. Probablemente no hubo otros cadetes que dejaron una impresión más profunda que ella, y probablemente no habrá ninguno en el futuro. Al menos podía confirmar que era anormal. Calma y racional, patriótica con una mentalidad igualitaria, profundamente religiosa y liberal. A pesar de tener cualidades dignas de elogio, todavía parecía distorsionada. Una sensación de maldad y distorsión que era difícil de describir la envolvió al mismo tiempo. Quizás está sugiriendo que ella hizo algo mal en el pasado. ¿O tenía que ver con sus conductas pasadas? Por favor, eche un vistazo a los comentarios dejados por los instructores.
Un rasguño, anormal, está escrito en la parte superior. Un registro interesante fue dejado por el instructor que había interactuado con ella la mayoría del tiempo. A pesar de que le dieron calificaciones sobresalientes para todo, la palabra, anormal, también se agregó en privado. ¿Era el sentido de la injusticia el instructor sentía simplemente su carácter? Normalmente, incluso si los instructores señalaban las deficiencias de los cadetes, nunca anotarían el comentario, anormal. Así que hay una razón para esto. Por favor, explique. Cuando oyó eso, el general de brigada Setor cedió su actitud acusadora y adoptó una actitud de escucha. Sentía que tenía que confirmar los hechos desde un punto de vista absolutamente imparcial. Esto podría ser considerado como una situación anormal. Era la primera vez que veía a un oficial de cadete con personalidad y creencias totalmente formadas que consideraba a los humanos como objetos. Justo como un robot perfectamente construido que obedece y ejecuta órdenes fielmente. Era un oficial ideal. A pesar de eso, comprendía la realidad y nunca había dicho nada. No importaba, ella no era normal. Por eso ocurrió ese incidente cuando la conoció por tercera vez. ¿No crees que es algo que solo se encuentra en los genios? Estas características suyas eran definitivamente útiles en el campo de batalla. De hecho, el general de brigada Volkov y la oficina de inteligencia la recomendaron una vez para el premio de la segunda clase de la Cruz de Hierro. Lo más importante, se sentía mal pensar en esa persona como un oficial recién comisionado. Después de empujar su autoridad al límite, Lergen se dio cuenta de que había signos de que ella participaba en combate en vivo incluso antes de su comisión, como segundo teniente. Había pistas limitadas, pero después de consolidarlas, la sospecha de su participación en una operación de la Oficina de Inteligencia en el pasado fue bastante alta. A pesar de que el premio fue retirado en la etapa de solicitud, algo definitivamente ocurrió en el momento en que presentaron la solicitud para el premio de segunda clase de la Cruz de Hierro. ¿Quieres decir durante su aprendizaje en el lugar? La sorpresa se extendió a todo el mundo, y la habitación comenzó a volverse turbulenta. A pesar de que podría ser difícil de tragar al principio, pero basado en el corto periodo de tiempo en el que había acumulado sus méritos de guerra ya impresionantes, hizo que este evento parezca mucho más creíble. Si esto ocurrió durante su aprendizaje en el lugar, eso significó que un niño de unos 9 años no solo participó en una operación en vivo, sino que también se calificó para una medalla al final. Si las palabras de esto se extienden, solo se echarán a reír como una broma mala. Escuchar un chiste tan malo en un panel de selección para decidir a los candidatos que asumirían el futuro de los militares era ridículo. Después de presionar la oficina de inteligencia, descubrí que hay una alta posibilidad de que ella participó en alguna operación altamente clasificada. Zonas de conflicto territorial. Para un cadete oficial, era un lugar peligroso para el aprendizaje en el sitio, pero aún dentro de las razones. Sin embargo, ¿participar en un ejercicio de infiltración de larga distancia en territorio enemigo? Normalmente, los pensamientos de tener que hacer eso era algo que haría temblar incluso a los hombres adultos. Atravesando la tierra infestada de rufianes armados en medio de la noche. El destino es una base aliada aislada. No importaba, no era una operación que cualquier cadete oficial pudiera comandar. Un amigo de la oficina de inteligencia que había compartido esta información incluso había asumido que la operación fue conducida por un oficial experimentado. Eso era natural. Si un oficial tan capaz estuviera presente, incluso la oficina de inteligencia desearía solicitar su ayuda. Pero probablemente nunca habrían esperado que fuera un oficial cadete pasando por su aprendizaje. Lergen sospechó que la aplicación de la medalla fue retirada después de que se dieron cuenta de que Tanya era un oficial cadete. ¿Me estás diciendo que una cadete participó en una operación en una zona de guerra, y su actuación llevó a la oficina de inteligencia a solicitar una condecoración por ella? En este punto de la discusión,
era imposible ignorar su anormalidad. Los oficiales de inteligencia, que estaban llenos de miradas de los otros participantes, sacudieron prontamente la cabeza negando, señalando que no sabían. Todo el mundo era consciente de que su política de departamento era que la mano derecha no sabía lo que la mano izquierda estaba haciendo. Pero si investigan, definitivamente descubrirán algo. Después de todo, sus rostros parecían sombríos desde hace unos momentos. Si es posible, deseo desclasificar esta información. Lo investigaré, ¿y entonces? Si eso es todo, entonces ella es solo un oficial destacada. La investigación está bajo a mi supervisión. Aunque ese era el significado sutil detrás de estas palabras, el presidente de la sesión ya había tomado esto como verdad. Pero era por eso que se sentía confundido. Aparte de su edad, este oficial no tenía problemas con méritos y calificaciones, así que, ¿por qué persiguió el asunto hasta aquí? Cuando estaba en la EOC, intimidó a un cadete menor que desobedeció órdenes con una espada mágica. Mantener a los detractores en línea es parte de la responsabilidad de cadetes mayores, ¿verdad? Tomando las cosas a los extremos, la ley militar prohíbe la entrega de castigo en privado, pero había reglas tácitas dentro de la organización ocultas bajo la mesa. Por ejemplo, era común que las lesiones ocurrieran durante el entrenamiento de combate provocado por los cadetes mayores. En pocas palabras, si Tanya debía ser penalizada por un incidente tan pequeño, entonces casi todos los soldados del ejército también tendrían que ser castigados. Ella estaba seria acerca de abrir la cabeza del otro tipo. Si el instructor no interviniera, alguien probablemente habría sido permanentemente discapacitado. No, eso no. Lergen explicó mientras suprimía el impulso de gritar. Él entendió muy claramente, era algo que tienes que estar allí para entender. Mayor, si usted toma las palabras de los instructores demasiado seriamente, habría cadáveres por todas partes en el ejército. Los instructores militares que usaban palabras demasiado intensas en los nuevos reclutas eran una norma para los soldados, teniendo en cuenta el lenguaje utilizado por los entrenadores en el entrenamiento naval, ejército o entrenamiento de oficiales de mago aéreo. Frases como, voy a matarte, sería considerado como el final lindo de la escala. El método educativo de degradar absolutamente el valor de una vida humana era una vista común en el ejército. Maldiciones como, abriré tu maldita cabeza, o, voy a hacer estallar tus sesos huecos, se podían escuchar en el campo de entrenamiento con frecuencia. No es como el castigo físico que estaba fuera de los límites, simplemente no era recomendable. A pesar de que podría ser demasiado extrema, esta evaluación es un poco demasiado. Teniendo en cuenta su edad, podemos incluso alabarla por su autocontrol. Si se trataba simplemente de abuso verbal e intimidación, esto era bastante lindo. La mayoría de los soldados probablemente hacen este juicio basado en su experiencia personal. Eso fue porque no presenciaron la escena con sus propios ojos. Incluso piensan que ella estaba mostrando amabilidad por no darle corte marcial al tema de insubordinación repetida. Después de todo, el peor caso al desafiar las órdenes de un superior sería la ejecución. En otras palabras, en lugar de ejecutar a los reclutas que carecían de la capacidad de hacer juicio, golpearlos sería una manera mucho más amable. Parecía que el jefe de sección de asuntos de personal estaba preocupado por su edad y autocontrol, y puedo entender su preocupación. En esta etapa de la discusión, su conclusión fue firme. Así es, ella no actuó a su edad en algunas áreas. La crítica del jefe de sección de asuntos de personal sobre su abuso de reclutas podría ser demasiado extrema, pero todavía estaba dentro del alcance tolerable. Era comprensible que el jefe de la sección Lergen estuviera preocupado por su excepcional talento. Pero inscribirla en la Universidad de Guerra le proporcionaría la educación que le faltaba previamente, permitiéndole experimentar reinos que nunca había intentado antes. Esto definitivamente la consolará para convertirse en un oficial grande y excepcional. Pero comandante Lergen, su opinión es demasiado subjetiva. Tienes que ser más objetivo. Hubo algunas disputas por el camino,
pero decidieron reconocer su selección. Por supuesto, también reconocemos que usted está pidiendo integridad. Sin embargo, teniendo en cuenta su situación y posición, usted está demasiado absorto en las primeras impresiones. Por otro lado, usted realizó bien su investigación. Refrenarlo en la oficina de inteligencia sería un problema. O más bien, nadie había pensado que la intención del jefe de sección de asuntos de personal era discutir sobre Tania. Debido a la dinámica de la política militar, el jefe de sección que tenía que mantener relaciones interpersonales excepcionales probablemente no podía criticar directamente a la oficina de inteligencia. Por eso hizo su crítica bajo la apariencia de otro tema. Así es como la mayoría de la gente vio este incidente. No se dijo claramente, pero supusieron que el jefe de sección descubrió el comportamiento no transparente de la oficina de inteligencia mientras examinaba los informes de personal, y estaba usando esta solicitud para una revisión para criticar a la oficina de inteligencia. Señaló la evaluación realizada por la oficina de inteligencia de esta manera, lo que indicaba la operación secreta que llevaban a cabo y su comportamiento no transparente. Si eso era cierto, su acción no fue un error, e incluso podría ser elogiado. En cuanto a la oficina de inteligencia, no podían encontrar fallas con el mayor Lergen, e incluso tendrían que disculparse a cambio. Lo que quería decir, el consenso general de todos los presentes fue que el jefe de la sección de asuntos de personal investigó este pozo. En conclusión, pensaron que esto cuestionaba las políticas secretas de la oficina de inteligencia en su búsqueda de integridad y justicia. Gracias por su arduo trabajo, comandante Lergen. Aunque no revocamos su selección, aceptaremos la solicitud de auditar a la oficina de inteligencia. Mis agradecimientos. Contrariamente a la intención del mayor Lergen, nadie se levantó para bloquear la selección. Capítulo 4. Escuela de Guerra. Parte 3. En la frontera más alejada del oeste dentro del Rin. En un lugar donde podría ser despertada a cualquier hora del día para ejecutar misiones de compromiso. Durante este periodo, cuando su cuerpo estaba empapado en barro y sangre de sus enemigos, Tania recibió un aviso de que fue promovida a primera teniente. Aunque no fue por mucho, todavía era una buena cosa que su sueldo básico había aumentado. Por lo tanto, qué vergonzoso. Por eso pensó de esta manera. A pesar de que soy impulsado por mi corazón vengativo, correr con un rifle en la espalda no era un acto digno de elogio. Tania lo sabía muy bien. Y así, desde que el instructor le advirtió despreocupadamente una vez, Tania depositaría su rifle en la sala de guardias siempre que estuviera en el campus. Como compromiso, ella equipó un cuchillo de ejército sin propiedades mágicas, así que ella no estaría completamente desarmada. Pero estaría mintiendo si decía que no le importaba la mirada de los guardias cada vez que depositaba sus armas en la sala de guardias. No le gustaba tomar el sol con los ojos de la gente viéndola raro. Y comprendió que había una buena razón detrás de estas miradas, lo que la hacía aún más desventurada. Podría ser su mente jugando trucos con ella, pero tenía la sensación de que los guardias se burlaban de ella. Mira, ese idiota trajo su rifle con ella otra vez. Incluso Tania entendía la psicología de un mago armado que vagaba por las líneas de atrás siendo el centro de atención. Cuando pensaba que haría lo mismo, no podría culparlos por actuar así. A pesar de eso, debido a una razón que no podía explicar a otros, Tania no tenía más remedio que mantener un arma en la mano en todo momento. Era una simple cuestión de orgullo. Si no mantiene claramente su razón de ser, y evita que las creencias religiosas invadan su racionalidad, su sentido del yo se irá debilitando poco a poco. Podía imaginar un futuro de su ser jugueteado como un títere. La superexistencia que proclama ser Dios puede estar jugando con títeres debido a su aburrimiento, pero el que está jugando alrededor no sería capaz de tomarlo. Por lo tanto, con el fin de restablecer claramente la existencia del enemigo en su mente, Tania se dirigió a la iglesia más cercana durante los días libres recientemente,
alimentando su odio por la existencia de X ante las estatuas. Su corazón estaba lleno de odio sin fin a su enemigo jurado, una mente sana llena de maldiciones para su enemigo. Esta fue la respuesta abstracta dada por el individuo conocido como Tania de Gurechav al ser X que juega con los seres humanos. A pesar de que ella trajo el rifle con la idea de que ella disparará a matar al ser X si ella se cruzara con él, era lamentable que ella nunca se topó con él. Y por supuesto, ella sabía que se trataba de una acción improductiva. Podría ser improductivo, pero si ella bajara la guardia, la maldición del orbe de computación tipo 95 la convertirá en una devota, creyente de Dios. Teniendo en cuenta la necesidad de proteger su salud mental, mantener la mentalidad de que la vista del ser X, el disgusto era un curso de acción inevitable. Tomar esto a la ligera sería tan bueno como tomar la respiración ligeramente o renunciar a pensar. HMMP, lo que significa que no quieres ser jugueteado como una muñeca. La dignidad de los seres humanos radica en su capacidad para pensar. Tania creía esto firmemente. Para los seres humanos que evolucionaron de los monos, fue el concepto de pensar que los diferenció de otros organismos. Por eso no podía comprender la idea de, benditos a los que no han visto y aún creen, que era un acto de renunciar al pensamiento. Para Tania, cuando alguien pierde la capacidad de pensar, de cuestionar y de investigar más, su existencia ni siquiera sería equivalente a un ser humano, sino solo un robot que tiene la forma de un ser humano. Por eso Tania de Gurechav respeta el pensamiento, le encanta discutir y se burla de los dogmáticos desde el fondo de su corazón. Por eso se ríe de los fanáticos y de los que creen ciegamente. A ella le resulta difícil aceptar que ella era la misma que aquellos que creen ciegamente en las enseñanzas del comunismo como si fuera algún tipo de religión, imbéciles que crearon montañas de cadáveres durante sus experimentos sociales. Todo su odio proviene de su visión de los humanos. Los seres humanos eran grandes porque realizaron prueba y error. Abandonar el pensamiento y forzar a otros a seguir sus principios dogmáticos era absolutamente estúpido. El ser X que intentaba convertirla en tal soldado era definitivamente su enemigo jurado. Eso podría ser así, pero los restos de su mente racional también le hicieron pensar que dejar que su rabia se acumulara era improductivo. Esa fue la razón por la que dejó de lado este asunto y se centró en sus estudios. Mientras miraba su futuro, Tania era muy codiciosa en hacer todo lo posible en mejorar su perspectiva. Por eso se dirigía a la biblioteca. Caminando por el camino al que se había acostumbrado, saludó al personal familiar y se dirigió con certeza hacia la biblioteca. Informando, el primer teniente de Gurechav entrando. Después de llegar a la entrada de la biblioteca, hizo un breve informe antes de abrir la puerta. La razón por la que lo hizo fue simple. El rango mínimo para inscribirse en el colegio de guerra fue primer teniente, por lo que Tania, que era un primer teniente, tenía el rango más bajo. Aunque era domingo, no sería sorprendente encontrar a varias personas que llegaron antes que ella. Y así, ella tenía que estar alerta en todo momento, y asumir que un alto oficial estaba dentro en todo momento. Su esfuerzo valió la pena, demostrando que su preocupación está bien fundada. Tania, que entró en la biblioteca, vio de inmediato a un soldado erudito de más de medio siglo de antigüedad, mirando a su alrededor sobre pilas de documentos. De la insignia sobre sus hombros, él era general de brigada. A juzgar por su vestidor, probablemente fue un gran pez gordo. Para este huésped que llegó antes de que ella se fuera con la cantidad enorme de mapas y de expedientes, era natural que él lo hiciera aquí si uno consideraba la calidad y cantidad de los archivos de la Universidad de la Guerra. Esta era una gran razón por la cual la investigación de la estrategia militar tenía que depender de los documentos en el colegio de guerra. Y por supuesto, no era raro ver un gran pez gordo buscando información en la escuela de guerra. Después de todo, muchos de los discos y tesis estaban prohibidos de ser sacados del sitio, y la única manera de leerlos sería venir aquí tú mismo, así que era natural que se quedaran aquí. Perdón por mi intrusión, Sir General de Brigada. Esta fue una oportunidad de oro mientras Tania se regocijaba en su corazón por esta maravillosa reunión casual.
No importa la época, tener un amigo en lugares altos solo sería una buena cosa. Si buscabas la oportunidad de conocerlos, tendrías que visitar los lugares que podrían frecuentar personalmente, y aumentar la posibilidad de una reunión coincidente. Eso podría ser así, pero la apariencia de su cuerpo parecía demasiado joven, y lamentablemente sería rechazada de entrar en lugares que sirven alcohol. Pero, por supuesto, sentarse con las pelucas grandes en esos lugares solo les traería disgusto. Por otra parte, era posible utilizar su imagen como siendo confiable a pesar de su edad joven para dejar una buena impresión. Aunque sería difícil quitarlo si no actúa deliberadamente como una niña pequeña. Pedirle que actuara como una niña ya estaba más allá de su ámbito de comprensión, más aún para que ella se comportara como una niña, que era similar a la comprensión de los comportamientos de los extranjeros. Si había una necesidad urgente, ella podría fingir una sonrisa, pero ese es el límite de lo que ella podría hacer. Por eso no vacilará en aprovechar al máximo sus posibilidades cuando vengan. Está a gusto. Está bien tratarme simplemente como un alumno en este momento. En respuesta a su saludo, su reacción se sintió más como un investigador o un filósofo en lugar de un soldado. Su carácter era aburrido de una manera, pero por lo que ella podía decir, su personalidad no era excéntrica, y era próxima en lugar de otro. Ese es el tipo de impresión que el general da. Sí, gracias por tu amabilidad. Soy la cadete Tania de Gurechav, encargada por el Imperio como primer teniente. Soy el general de brigada Setor, sirviendo como jefe adjunto de logística en la oficina del Estado Mayor. El jefe de logística en la oficina del Estado Mayor. ¿No es esa la pistola superior del grupo en la parte trasera? ¡Qué suerte! Es un placer conocerlo, señor general. Dijo con sinceridad. Después de todo, su grupo tenía la misma autoridad que los encargados de asuntos de personal en la oficina del Estado Mayor. En términos de una corporación, que sería el equipo central que determina la estrategia de operación. Sería muy afortunada conocer a alguien de un lugar como ese fuera del trabajo de oficina. ¿Tiene algún asunto urgente para atender, teniente? No tengo nada urgente, señor general. Vine aquí hoy para estudiar. Prestando su impulso insaciable de saltar, Tania declaró su objetivo con honestidad. Afortunadamente, había estado frecuentando la biblioteca para satisfacer su sed de conocimiento e investigación de los estudios de derecho, por lo que no debería sentirse antinatural a los demás. Esta es una buena oportunidad. Si el tiempo lo permite, ¿podrías compartir conmigo las opiniones de una joven? Sí, estaré feliz de hacerlo si no te estoy molestando. Está bien, por favor relájate. Sí, perdóname. Afortunadamente, la otra parte también se interesó por ella. Esto era mucho más fácil que informar a alguien que era indiferente hacia ella. Él era mucho más fácil de tratar que un director que no podía entender la necesidad de un ejercicio de reducción, durante una sesión de información de la mesa directiva. He oído hablar de usted. Parece que te estás haciendo un nombre. Sí, es todo gracias a las exageradas evaluaciones de todos. Misril, es un apodo que odio. Me hizo creer que hay una necesidad de revisar el gusto del ejército imperial en el nombramiento, pero al menos es realmente prominente. Para las élites jóvenes, el aumento de la fama será útil para hacerla grande. Pero, el clavo que sobresale será martillado, por lo que debería mantenerlo dentro del rango manejable. Eres demasiado humilde, creo que la evaluación es realmente apropiada. Eso es correcto, déjame preguntar tu opinión sobre algo. A veces, la fama de uno puede contribuir a hacer una primera impresión. Después de todo, el general de brigada parecía un poco interesado en Tania y estaba buscando su opinión, aunque parecía estar en el estímulo del momento. Teniente, está bien, aunque sean tus puntos de vista subjetivos. En su opinión, ¿cómo crees que se desarrollará esta guerra? Como parte de la conversación,
Estaban discutiendo la situación de guerra como soldados. Esto equivalía a hacer pequeñas conversaciones con civiles. Conversar sobre un tema inofensivo con moderación no estaba mal normalmente. Pero la otra parte estaba interesada en ella. Si ella expresaba su franca opinión, ella sería capaz de mostrar su competencia hasta cierto punto. Y, por supuesto, no decir nada estúpido sería la condición mínima. Gracias por tomar en cuenta mis pensamientos, pero ¿y de qué área estás preguntando? Es por eso, determinar la intención de la otra parte mientras se muestra su cautela y la iniciativa era algo necesario, para sobresalir en su carrera. En el ejército, los superiores definitivamente prefieren los subordinados que discutirán los detalles y se comunicarán constantemente, preguntar directamente si había algo que no saben. Tales hábitos y el principio de informe, contacto y consulta eran en cierto modo, realmente adecuados para el ejército. Lo más importante es que el organismo conocido como el soldado imperial era muy obstinado en su esfuerzo por la precisión. Por lo tanto, en lugar de disparar por más puntos, sería más prudente evitar perder puntos. Usted no sería capaz de hacerlo grande solo por hablar en voz alta. Es necesario prestar atención a los pequeños detalles y gritar en voz alta para tener éxito. Sí, tiene usted razón. Permítanme reformular la pregunta. ¿Qué tipo de forma crees que tomará esta guerra? Perdone, pero no creo que sea algo sobre lo que pueda comentar. Y ella tendría que evitar decir algo más allá de su autoridad. Por ejemplo, de manera similar a como el departamento de personal no debe comentar sobre asuntos operacionales, el departamento de operaciones no debe interferir con los asuntos de personal. El punto clave es conocer los propios límites. Está bien. Esto no es un interrogatorio, así que usted puede hablar libremente. Haré como usted desea entonces. No quería decirlo. Pero si sigue rechazándolo, sería grosero. Su principal preocupación sería ser considerada como carente de la capacidad de explicarse. Pensar que la otra parte entendería incluso si uno no dijo nada fue un pensamiento ingenuo, una fantasía absurda. Los seres humanos tienen 2 oídos y una boca, lo que significa que, si alguien estaba dispuesto a escuchar, solo tienen que usar una boca. A pesar de que era posible comunicarse con la cantidad mínima de palabras, la comunicación era imposible sin primero abrir la boca. Creo firmemente que se convertiría en una gran guerra. Uno de los fundamentos de dar un informe, indicando sus predicciones con confianza. Incluso si usted quiere ser único sobre él, usted tiene que cerciorarse de que el contenido era sólido. Si no pudiera transmitir los puntos principales, una reunión informativa carecería de sentido. ¿Cuál es esta gran guerra de la que hablas? Probablemente involucrará a la mayoría de las grandes naciones, y se convertirá en una guerra a la escala del mundo. En este mundo, este conflicto provocaría probablemente una guerra mundial. Incluso si no lo hace, definitivamente se convertiría en una guerra total entre las grandes naciones. Llamándola una gran guerra no estaría mal. Pasando por el sentido común, esto definitivamente se convertiría en una guerra mundial. Como las grandes naciones luchan entre sí por el poder, y todos los países tendrían que ir todo hacia afuera. Ella tuvo que demostrar que estaba bien informada para entender la situación, y dejar una buena impresión. ¿En qué basa usted esto? El imperio podría ser una nueva superpotencia, pero comparado con las grandes naciones del pasado, es poderoso incluso como un país solitario. A continuación, debe dar explicaciones firmes. Para evitar reuniones innecesarias, la única solución sería consensuar. Respecto a esto, el general de brigada estaba realmente abajo en la tierra. Siendo tan serio al hablar con una simple teniente, tenía una mente sorprendentemente amplia. Por eso, valía la pena expresar sus puntos de vista. Y así, el imperio definitivamente ganaría si peleamos con otras grandes naciones 1-1. Definitivamente ganaremos la guerra contra la República.
Incluso ayudaría a decir las palabras que Tania encuentra difícil de articular. Especificar la guerra contra la República significaba que esto podría no ser cierto para otros países. Gracias a la persona de mayor rango que señalaba la existencia de enemigos ocultos, la conversación progresó sin problemas. Tania estaba honestamente impresionada, y se sentía más habladora que de costumbre. Esto le hizo sentir que el ejército donde era difícil elegir a sus subordinados sería más completo que las corporaciones en el uso de las capacidades de sus subordinados. Ella no tenía este punto de vista cuando estaba realizando una reducción de personal en la oficina del departamento de personal. El ejército era diferente de las corporaciones, no podías elegir a tus subordinados, solo podías nutrirlos. Pero es difícil imaginar que los Reinos Unidos y el sindicato ruso se queden quietos, dada la situación actual. El reino de Hildoa tampoco ha aclarado sus intenciones. No pueden ganar nada directamente de esta guerra. Y él buscaría la confirmación y no tomar las cosas por sentado. Sí, maravilloso, simplemente maravilloso. Era una conversación intelectual. Un diálogo que no podría tener lugar si la otra parte no era curiosa acerca de su nivel intelectual. ¡Qué encantador! Este debe ser el encanto de un hombre de sociedad. Sí, señor, eso es cierto para las ganancias directas. Pero, por otro lado, tienen que enfrentarse a la elección de permitir el nacimiento de una nación hegemónica. ¿Nación hegemónica? Sí, señor. En la región central del continente, si el imperio destruye la República Francesa, no seríamos relativamente más fuertes que cada nación, sino que seríamos absolutamente dominantes sobre el continente. Imagínense el imperio alemán derrotando a Francia y Rusia por sí mismos. ¿El imperio británico sería tan tonto como para ignorar esto? Si realmente fueran tan insensatos, ese estado de la isla sería tratado como un país débil en el banquillo. Podían entender la dureza de la realidad, por eso se unieron a la lucha. Incluso las grandes naciones de este mundo entablan una guerra por el bien del país. Y así, si no pudieran diezmar a la República en poco tiempo, y hacerlo negando a las otras naciones interferir, definitivamente causaría una reacción en cadena de otros países que interfieren. Ya veo. Podría desarrollarse de tal manera, pero, ¿no tendría la República la posibilidad de convertirse en una nación hegemónica también? Eso sería difícil de aceptar también, ¿verdad? TCH. Maldita sea, la otra parte ayudó a señalar los defectos de su teoría. Si lo hizo porque parezco joven, debe estar compadeciéndome. Sería peligroso volver a fallar. Continuemos. Mire firmemente en sus ojos y conteste con claridad. Estoy de acuerdo. También creo que intentarían que el imperio y la república se mataran entre ellos. ¿Se unirán a la batalla? Sí. Probablemente empezarán dando préstamos a la república, y suministrarán armas y enviarán combatientes voluntarios. Este fue el famoso programa de arrendamiento de préstamos y la recaudación de fondos de guerra. Incluso si la República ganara la guerra, habrían agotado sus recursos nacionales. Era natural concluir que el reino querría cosechar las recompensas después de que el imperio y la República se divirtieran luchando su guerra. Ya veo, puedo imaginar eso. Correcto. Están entregando recursos masivos a la República con la intención de dejar que ambos lados se maten entre sí, y luego se precipitarán al final para recoger los frutos de su trabajo. Creo que eso es lo que las otras grandes naciones están planeando. Qué horrible era que los países fueran una existencia malvada. Sería retorcer a los buenos hombres para convertirlos en un siervo de una organización maligna. Debemos estudiar seriamente la posibilidad de que las naciones retorcieran la naturaleza de la humanidad. Tomemos por ejemplo a los asquerosos soviéticos y al este de Alemania. Su policía secreta había hecho un gran daño a la naturaleza humana. Basta con ver cómo la sociedad fue horrible bajo la vigilancia de Stasi.
Persiga la libertad y esfuércese por la libertad de la mente. El liberalismo fue el único camino verdadero que condujo a la salvación del mundo. La humanidad tuvo que comprender esto cuanto antes. ¿Y entonces, qué debe hacer el imperio para lograr una victoria abrumadora? Las otras grandes naciones probablemente intervendrían como una cuestión de su política de seguridad nacional. Incluso si no tuvieran otra opción, intervendrían solos. A pesar de que la libertad de pensamiento era importante, no debe descuidar esta conversación intelectual. Ella tuvo que pensar en el tema profundamente y mantener este diálogo. Ya veo, una hipótesis interesante. ¿Cómo debemos lidiar con eso? No hay una estrategia que pueda resolver esto. Para ser honesto, lo habría presentado si pudiera pensar en alguna idea. Esa sería la oportunidad para que yo lo hiciera grande. Era una lástima que me falte el talento en tales asuntos militares. Olvídalo, dejaré la creatividad en las operaciones militares a Napoleón y Aníbal. Como una buena persona con una profunda pasión por la paz, no tengo que avergonzarme de esto. Así que debemos seguir las lecciones de la historia y luchar por la paz. Si eso no es posible, nuestra prioridad será mantener nuestras pérdidas. ¿No estás tratando de ganar? Tus palabras pesadas podrían hacer que otros sospecharan de su voluntad de pelear. Oh no, maldita sea. Se me resbaló la lengua. Estaba bromeando como un profesor universitario. E hice comentarios impropios que hicieron que mi espíritu de lucha parezca sospechoso ante el jefe adjunto de logística. ¿De verdad dije eso? Fue un lapso tan serio que quiero dispararme en la boca con una pistola. Esto podría dañar mi currículum. No, una vez oí que los cobardes serían tratados cruelmente en las líneas de frente. Esto es terrible, terrible. Debo mirar impasible, y usar un tono tranquilo para expresar indirectamente que no era lo que quise decir. Tengo que hacer un discurso valiente para mostrar mi espíritu de lucha, o sería peligroso. Sí, el significado literal es como usted dice, señor de brigada. Pero no es imposible buscar la victoria. La cuestión radica en cómo se define el problema, debemos ampliar las condiciones en primer lugar. Y continúa, por favor. Sí, señor, creo que debemos definir la victoria para el imperio como realización de nuestro objetivo de defensa nacional, sin perder la guerra. Bueno, ¿qué hay que hacer para lograr la victoria de la que hablas? Implementar operaciones para desangrar al enemigo y aplastar su capacidad de continuar luchando completamente. Ella usó términos preferidos por los soldados, como implementar, completamente y aplastar. Hizo una demostración de su moral que era alta mientras que ella buscó una manera más práctica de decirla. ¿Tienes la intención de destruir todo el ejército desplegado por el enemigo? ¿Destruyendo al ejército enemigo desplegado? Ese era un método ideal, pero difícil de implementar. Lo que significaba que su pregunta era un cebo. Para hacerle saber que no sugería un método contundente para apaciguarlo, necesitaba refutarlo. Esa es una manera ideal, pero es probablemente difícil de lograr. Nuestro objetivo debe ser que el enemigo empobrezca sus recursos y lo convierta en una guerra posicional. ¿Podemos ganar entonces? No puedo decirlo, pero definitivamente no perderemos. Si conservamos el poder de dar un golpe fatal, aumentaremos nuestra flexibilidad táctica. No podía estar segura de que este método ganaría, pero tampoco cree que pierda. Ese es el límite de su respuesta. Ella agregó el término, golpe fatal, para el seguro, también. Tenía que seguir mencionando los términos que enfatizaban su intención de derrotar al enemigo. Muy interesante. Pero el oponente adoptará la misma estrategia un día, ¿entonces qué? En este momento, solo podía mostrar su entusiasmo. Desde que mostró un cierto nivel de interés en ella, la última impresión que dejaría en él sería profunda. En ese caso, tuvo que mostrar la mayor extensión de su agresividad y confundir el peligroso hecho de que carecía de voluntad para luchar. Sí,
Considerando la situación, sugeriré cambiar la misión principal de la infantería a la defensa, y magos para lanzar ataques. Creo que los magos son capaces de destruir e impactar, pero no son la rama de soldados adecuados para invadir y ocupar terreno enemigo. Estoy de acuerdo. Sin embargo, el objetivo de lanzar ataques no es ganar terreno, sino destruir a los soldados enemigos. En otras palabras, no se trata de ganar terreno y mantenerlos, sino de una estrategia que se centra en el agotamiento de los números del enemigo. Ante la guerra total, lo más importante fue identificar la única forma de ganar. Tener que destruir la capacidad de su oponente para continuar la guerra, y hacer su planificación con ese objetivo en mente. En el campo de batalla, Alemania, que era tácticamente superior a otras naciones, mató a los rusos y dio golpes dolorosos a la Alianza Británica. Sin embargo, fueron finalmente derrotados en el extremo, y la razón más grande era que habían agotado su poder nacional. Cuando lucharon contra Gran Bretaña, Francia y América al mismo tiempo, el alto mando alemán entendió que la victoria era imposible y decidió rendirse. A pesar de que sus líneas de frente permanecieron intactas, reconocieron porque se dieron cuenta de que no podían seguir luchando. Este evento fue una lección importante en la historia. Así era como una guerra total podía fallar. No importa lo fuertes que fueran las líneas de frente, no podrían mantenerlo si su poder nacional estuviera agotado. Porque esto no era un problema de mentalidad, y simplemente era el límite a la ley de la física. Por eso creo que debemos hacer de los magos aéreos nuestra principal fuerza ofensiva para hostigar al enemigo y llevar a cabo ataques directos de penetración para cansar a nuestro oponente. Para ser honesto, un ataque de penetración directa fue un movimiento loco, pero fue posible lograrlo con magos. A pesar de que la oportunidad de trabajar era baja, había méritos en proponerla. Puesto que ella no era la que lo hacía y era solo conversaciones, podía decir todo lo que quería. Solo echa un vistazo a Suji. Ese idiota hizo tantas cosas ridículas en Manchuria, pero todavía se promocionó después de regresar a su país de origen. O aquel general que insistió en llevar a cabo la batalla de Imphal. También conocido como el mejor agente de los aliados, imprudente o general demonio. No, tal vez debería llamarlo, general solo muere fraude. Diciendo a otros que mueran, ¿entonces la utilizan como excusa para robar las ofrendas de paz? Eso no sonaba bien, no lo recuerdo realmente. Bueno, olvídalo. Si pudiera ser tan irresponsable, mi vida no sería tan difícil. Lamentablemente, soy una persona amable. Yo no había renunciado a ser humano, y por mi experiencia personal, podría ser capaz de lograrlo. Asterisco suspiro asterisco, soy una persona tan sensata. No sería difícil llamarme el punto de reunión de la buena voluntad. Sí, no había ninguna duda de mi justicia. La clase y el anhelar la paz, una persona con una personalidad sana que lo tiene duro en vida, eso es él. Los magos no están haciendo tareas de apoyo. Con una potencia de fuego equivalente a una artillería en el suelo y la movilidad que cede a la infantería, los magos son el tipo ideal de soldado para cazar enemigos. Para ser honesto, hacer la defensa móvil era difícil. Cuando me obligaron a luchar contra nombrados, podía sentir lo difícil que era luchar contra alguien adicto a la guerra. Si los dioses fueran reales, los borraré y proclamaré ser un dios. Una raza que le gusta matar a su propia clase era loca de todos modos. Esto también demostró que el ser X no era un dios. Asterisco suspiro asterisco, ¿cómo escapar de las palmas de un diablo? Si un diablo vagabundea en un mundo sin Dios, ese sería realmente el fin del mundo. Si queremos lograr la victoria y minimizar nuestras pérdidas al mismo tiempo, debemos centrarnos en frenar nuestras pérdidas. En ese caso, los magos serían la fuerza más adecuada para desplegarse. Ya veo, eres buena en promover tu punto. Me halaga. Debería retroceder un poco aquí. Pero su reacción no fue mala. Se limitó a encogerse de hombros y empezó a escribir en su documento.
sin mostrar ninguna señal de que me criticara. Eso es genial. Desde que pude eludir por todo eso con solo mi boca, yo debería considerar ser un negociador. Sin embargo, mi experiencia todavía radica en la gestión de personas. Pero en comparación con el trabajo general y superficial, en profundidad y los puestos de nicho mejor pagado. ¿Qué debería hacer? Para planificar mi vida después de que acabe la guerra, tal vez debería aprender una habilidad. En ese caso, debería obtener una calificación. Tengo mucha experiencia como un mago y podría luchar contra cualquier persona en un momento de aviso. Tratando de obtener un cambio a mitad de carrera con solo esto en mi hoja de vida, yo solo estaría calificado para estar en una mafia. No importa la época en que fuera, los soldados licenciados se enfrentarían a un problema en la búsqueda de empleo. Por lo tanto, sería un problema si ella no invirtiera en su educación. Por eso visitaba la biblioteca para aprender sobre asuntos legales, para obtener una calificación como abogado o algo en ese campo, para que no muriera de hambre en el futuro. Entonces, suponiendo que utilizaremos a los magos como las principales fuerzas con la minimización de las pérdidas como política general, ¿cuán grande sería la escala que tendría que ser? Probablemente fue culpa suya por ser distraída por sus planes de vida futura. No pensó demasiado en el significado de estas palabras y contestó casualmente. Creo que un batallón sería adecuado en escala. Esto representaría una pequeña carga para la logística, pero tendría el mínimo poder de combate para ser eficaz. Interesante. Sí, lo consideraré. Las ideas de los jóvenes son siempre tan interesantes. Gracias por tu cumplido. Fue simplemente su error no darse cuenta de esto. Si fuera la Tania habitual, definitivamente descubriría que algo estaba mal con esa conversación y hacer todo lo posible para evitar esta situación. Pero debido a su descuido, ella pasó por alto esto. Así es, su negligencia llevó al más terrible error de su vida. Capítulo 4. Escuela de Guerra. Parte 4. Capital Imperial, en el despacho del subjefe de logística dentro de la oficina del Estado Mayor. Durante los tiempos en que estaba perdido en sus pensamientos, el general de brigada Setowe era a menudo capaz de obtener la iluminación de las lecciones del pasado. Aunque era inevitable que su comportamiento resultara en críticas diciendo que actuó demasiado como un erudito, en lugar de un soldado, Setowe fue el tipo de persona que prefirió aprender de la historia. Los diversos tipos de tácticas militares y doctrinas que se crearon a partir del pasado, muchos de ellos todavía poseen componentes útiles que son relevantes incluso en la época de hoy. Esta era su razón para estudiarlos. Y fue precisamente por su interés en la historia lo que había permitido al general de brigada Setowe sentir un sentimiento indescriptible de cambio que empezaba a ocurrir en un nivel fundamental a través de los frentes de batalla. Esto era algo que él había aprendido antes de estudiar la historia. La sensación de que la marea entrante estaba a punto de llegar a su punto de inflexión y la sensación de error en el paradigma que el imperio había adoptado como parte de su estrategia de defensa nacional frente a la situación actual. Usando la historia como un ejemplo de una guía no conforme, se reveló que un cambio importante en el delicado equilibrio de poder podría pronto ocurrir, marcando la llegada de una nueva era. ¿Qué cambiará exactamente? Las preguntas difíciles como esta solo serían consideradas como una distracción innecesaria por la mayoría de los soldados en el ejército imperial. Después de todo, a los ojos de los soldados comunes, tratar con lo que estaba delante de ellos era más importante. En este caso, considerando el pensamiento tradicional del ejército imperial que solo se centra en llevar su propia misión, Setowe era un desviado. Sin embargo, a pesar de su personalidad académicamente inclinada, él todavía demostró sí mismo con resultados excelentes. Desde que había demostrado ser un oficial ejemplar, el ejército imperial no vaciló en dar la bienvenida a tal talento. Incluso la oficina del Estado Mayor vio al general de brigada Setowe bajo una luz diferente. La vista de él en el fondo de su escritorio era ahora una escena famosa, y nadie lo molestaría sin razón. Para el personal que trabajaba bajo el general de brigada Setowe,
Ya se habían acostumbrado a él volteando libros filosóficos con el pensamiento profundo después de terminar su tarea. Desde que comenzó la guerra, la atmósfera de pánico los había abrumado. Pero con la estabilización de las líneas de frente occidentales y del norte, tuvieron tiempo de tomar un respiro. Hasta los oficiales de Estado Mayor de la Oficina del Estado Mayor que no habían tenido un día libre desde la guerra comenzaron a recibir una breve licencia para tomarse un descanso. Los jóvenes oficiales de todo el personal, muy entusiasmados, atacaron las barras con gran espíritu, para derrochar el sueldo que apenas consiguen usar mientras los oficiales de personal mayores volvían a casa para disfrutar de tiempo libre con su familia y descansar. La cosa en común con todo el mundo era que todos disfrutaban de este largo tiempo de vacaciones, y lo pasaban felizmente. Pero este día, los oficiales de personal volvieron de su descanso para ver a su jefe mirando las notas que garabateó con ojos inyectados en sangre y sin moverse en absoluto. El oficial de servicio que se quedó atrás informó al grupo desconcertado que el general de brigada Setour había estado mirando las notas en sus manos desde que regresó de su viaje al colegio de guerra. General Zacher. Los oficiales que no podían ver más trataron de hablarle casualmente. Pero sus ojos inyectados en sangre siguieron escudriñando las notas de su escritorio. Eso era todo lo que Setour podía hacer para digerir el choque que sentía. Al principio, solo pensaba en ello como un oficial que mencionó algunas ideas interesantes. Incluso las sugerencias que anotó eran simplemente otra manera de ver la situación para él. Mientras pensaba en las cosas en su camino de regreso a la oficina del Estado Mayor, empezó a sentir que el conflicto entre la estrategia de movilización externa y la estrategia de movilización interna seguiría ampliándose y quedó impresionado por esta opinión. Sin embargo, mientras profundizaba en el pensamiento, el lado racional de él poco a poco agarró algo. Y cuando se dio cuenta, por muy poco dispuesto que estuviera, tuvo que aceptar que las notas que arrojaba sobre su escritorio contenían una terrible verdad. Resultó ser una predicción de cómo se desarrollaría la guerra que eludía incluso la oficina del Estado Mayor. La explicación fue sorprendentemente clara, y mostró un profundo entendimiento de lo dramática que la guerra cambiaría. Hasta donde el general de brigada Setour sabía, incluso el general de brigada Rudersdorf, que insinuó astutamente que la tendencia de la guerra estaba cambiando, probablemente no la comprendió tan completamente. Sin embargo, el teniente primero de Gurechav lo dijo con tanta certeza. Una guerra mundial, la guerra total, era inevitable. Si alguien más escuchara esto, sería tratado como una preocupación infundada. Pero Setour podía sentir que estaba expresando algo similar a la futura revolución sugerida por la Federación y el Imperio en el lejano Oriente. Comprendió completamente algo que sentían Setour y Rudersdorf. A pesar de que sus ideas estaban llenas de ilusión, era extrañamente convincente. Su cierto tono parecía decir que ya lo había visto con sus propios ojos. Weiser no tenía más remedio que aceptar su comprensión y análisis en los que se basaba su confianza. Cuando se dio cuenta, varios oficiales de Estado Mayor lo miraban con preocupación. Era lo básico de los oficiales no perder la compostura ante los subordinados. El impacto de lo que aprendió excedió en mucho la ansiedad que estaba sintiendo, y todavía ondulaba en su mente. Ni siquiera tenía ganas de decir, «estoy bien», para suavizar las cosas. El general de brigada Setour declaró abruptamente sus pensamientos honestos. «Caballeros, estoy pensando en una guerra mundial». «¿Crees que estallará una guerra contra el mundo?» G. Sus subordinados mostraban una expresión que parecía estar diciendo, ¿qué? Al ver que todos sus rostros se preocupaban al mismo tiempo, Setour no pudo decir su increíble idea. Pero la experiencia y el conocimiento de Setour hicieron un juicio, diciéndole que el terrible futuro que pensaba esa joven cabeza era una predicción apropiada. Eso es correcto, era algo que decía una niña era más adecuada para reír alegremente. Pero el general de brigada Setour sabía que no podía reírse como si fueran palabras lúdicas de una niña. Oyó hablar de la experiencia de ese oficial durante el proceso de selección de candidatos del colegio de guerra. Tal vez debería describir a esa joven de esta manera.
Él la encontró en el colegio de guerra, charló con ella con la intención de probarla, pero terminó abriendo la caja de Pandora. Mis disculpas, no pude explicar los detalles. Sin embargo, quiero que todos ustedes evalúen esta posibilidad. Esa es una predicción bastante extrema. Esta fue una orden que él mismo emitió, pero entendió cómo se sentían sus subordinados. Esto era de esperar, ya que el propio Zetor nunca había considerado la posibilidad de que el Imperio hiciera la guerra contra el mundo entero. Debe haber un límite a lo extremo que se pone. Las opiniones que pensaban que esto era demasiado extremo eran lógicas. Pero cuanto más pensaba Zetor, más se daba cuenta de que era posible. Sentía que era imposible. Pensó que podía encontrar un defecto en esta teoría en alguna parte. Pero asumiendo, ya que esto es solo una suposición, asumiendo, sus ideas eran correctas. Entonces el Imperio tenía que literalmente pelear una guerra con el mundo entero. Si eso sucede, no sería malo entregarle un batallón como prometió. Si Zetor no podía ganar la guerra ahondando en la locura, entonces haría precisamente eso. No quiero convertirme en un adulto detestable. Sin embargo, el general de brigada Zetor quedó atónito cuando se dio cuenta de lo que estaba pensando. ¿Enviar una niña al campo de batalla? Esa fue la mayor vergüenza para un soldado. Y él hizo esa suposición como si eso fuera solo natural. Ah, de verdad odio mi incompetencia. Asterisco, asterisco, asterisco. El puesto de oficial superior de personal era el experto en asuntos militares. Pero no eran solo un experto. Además de ser un experto en asuntos militares, tenían que ser bien aprendidos en otras áreas relacionadas también. Esa fue la capacidad que el ejército imperial le pide a sus altos funcionarios. El criterio mínimo era familiarizarse con los entornos en el campo de batalla y en la línea de fondo. Y así, para los oficiales en el camino de las élites, la reasignación era un proceso que encuentran con frecuencia. En la oficina del Estado Mayor, el mayor Lergen, que encabezaba el puesto crucial de jefe de sección del departamento de personal, ya estaba acostumbrado a ser trasladado. Después de todo, incluso la posición crítica de un jefe de sección de asuntos de personal era simplemente un escalón hacia su siguiente puesto. Y el mayor Lergen mostró sus extraordinarias observaciones de varios departamentos durante la conferencia del Colegio de Guerra, y recibió altas evaluaciones incluso en la oficina del Estado Mayor. Sin embargo, no fue debido a las dudas que planteó contra un candidato, sino por su conocimiento de trabajar con otros departamentos. No importa que, nunca habría bastantes individuos talentosos múltiples durante épocas de guerra. Poco después, recibió una notificación sobre su ascenso a teniente coronel. Para el teniente coronel Lergen, que fue ascendido antes de la norma, la oficina del Estado Mayor le asignó como oficial ejecutivo del Departamento de Operaciones de la Oficina del Estado Mayor. Aunque no tenía asignaciones fijas, podía ejecutar los mandatos de sus oficiales superiores y participar en el establecimiento de políticas para todo el ejército. Su posición fue un reflejo de la alta evaluación que se le dio al teniente coronel Lergen. En el momento en que informó a su puesto, el teniente coronel Lergen tenía el gusto de ser un trabajador muy reconocido por sus superiores, según la tradición. Esta era la oficina del Estado Mayor, la organización responsable de la planificación central de las Fuerzas Armadas Imperiales. Situado en la mejor propiedad dentro de la capital, la oficina del Estado Mayor fue un lugar de tranquilidad, como corresponde a su larga historia. Pero al contrario de lo que parecía que fuera, era un caos en el interior. Felicitaciones, teniente coronel Lergen, bienvenido. Gracias por su amable saludo, señor general Rudersdorf. No lo digas, estaré trabajando tan duro como un caballo. En este momento, podría utilizar tantas personas como pueda conseguir. Aquí, siéntate. Lergen fue felicitado por su promoción. El teniente coronel Lergen, que recibió sus órdenes de promoción,
Pasó por la puerta principal del departamento de operaciones con todas sus maletas y el que lo recibió fue el jefe adjunto del Estado Mayor de Operaciones, el general de brigada Rudersdorf. A pesar de que la gran carga de trabajo en la oficina del Estado Mayor era bien conocida, el general de brigada Rudersdorf todavía sonreía enérgicamente y lo sentó como si no quisiera perder tiempo. Y al instante en que el teniente coronel Lergen se sentó, el general de brigada Rudersdorf se metió en el tema como si tuviera prisa. De acuerdo, teniente coronel. Esto puede ser abrupto, pero aquí están sus papeles de asignación para reportar inmediatamente a las líneas del norte. Ya sabía que Rudersdorf era conocido por sus decisiones rápidas, pero Lergen no esperaba que enviara a alguien que acababa de denunciar inmediatamente. Como usted sabrá, la planificación estratégica es un desastre, y está afectando profundamente a las fronteras del norte. Sin embargo, el teniente coronel Lergen estaba orgulloso de la charretera oficial de Estado Mayor que llevaba sobre sus hombros. Se adaptó inmediatamente a la situación y se concentró para no perder la intención de sus superiores. Pasó un tiempo muy corto para concentrarse en escuchar. Esta es una batalla iniciada por nosotros que nunca habíamos considerado antes, una ofensiva después de una gran movilización. Era inevitable que en el caos. El ejército imperial estaba pagando un alto precio por juzgar mal la situación. La tensión en el oeste seguía aumentando, y el efecto negativo de una operación enorme en el norte que nunca habían imaginado antes era devastadora. Era fácil imaginar cómo la repercusión afectó a varios factores, resultando en los problemas que enfrentaban todas las unidades desplegadas. La fuerza de la estrategia de movilización interna fue su rápido movimiento de tropas dentro de su territorio de origen. Sin embargo, no funcionaría tan efectivamente como se pretendía si las condiciones no fueran perfectas. Así que, si la situación se volvía mala, era natural que cayeran en el caos. No había nada más cruel e inútil que dejar a alguien que no podía hacer su trabajo seguir recaudando su paga en una posición que no son adecuados para ello. Y así, los responsables habían sido reemplazados. Como resultado, muchos de los funcionarios de la oficina del Estado Mayor que apoyaron el plan para lanzar el ataque habían sido reemplazados y degradados. Y, por supuesto, que no incluía el personal que no ha cometido ningún error importante y lleva a cabo sus funciones como encargado. Eso podría ser así, no había ninguna duda de que la situación facilitó la promoción de talentos capaces como parte del proceso de reorganización. La promoción rápida de teniente coronel Lergen y su fijación en un papel clave dentro de la oficina de personal general era gracias a esto. Y terminamos con las manos cortas, irónicamente. Pero esto también provee un escenario para oficiales como tú. Por eso quiero que hagas un viaje al norte. ¿Son mis órdenes de ir allí y evaluar la situación? Teniendo en cuenta la situación, enviándolo al norte como el oficial ejecutivo de operaciones de la oficina del Estado Mayor significaba enviarlo a realizar una inspección. La intención de esta orden era reunir más información para la toma de decisiones a largo plazo. Incluso el recién nombrado oficial de personal entendió esto instantáneamente. Siguiendo la tradición, el imperio romperá la batalla en ambos frentes, retrocediendo en su estrategia básica. Probablemente los altos estaban intentando tomar la decisión de priorizar primero el frente oeste o norte. Está bien. Con el frente occidental muy inestable, realmente no queremos luchar en ambos lados al mismo tiempo. ¿Quieres saber qué lado debemos resolver primero? Correcto. Después de haber terminado su inspección en el norte, diríjase hacia el oeste para inspeccionar las líneas de frente allí. El general de brigada asintió satisfactoriamente. De su reacción, parecía muy satisfecho con la respuesta de Lergen. Sí, señor, iré inmediatamente al norte. Con el fin de moverse inmediatamente para llevar a cabo sus órdenes, los oficiales ejecutivos en la oficina del Estado Mayor preparaban una bolsa con cambio de ropa en su escritorio de trabajo como su deber lo requería. El teniente coronel Lergen imitó lo que sus mayores hicieron,
Y llevó una bolsa con ropas de repuesto según la tradición y entró al departamento de operaciones después de recibir sus órdenes de asignación. Pero era un hecho que el teniente coronel Lergen no esperaba utilizar tan pronto. Muy bien. Eche un vistazo a esto en su camino, coronel. ¿Qué es esto? Una tesis que Setor me dio. Es bueno para referencia. Entendido. Entonces me iré. El teniente coronel Lergen salió de inmediato, dirigiéndose directamente a la estación de trenes por medio de un vagón de personal. Se subió a un tren rumbo al norte, que partió en breve. El teniente coronel Lergen entró en una cabina de primera clase exclusiva para oficiales de alto rango que fue reservada previamente. Luego miró el título de la tesis que le fue entregada. Fue La forma de la guerra actual y la predicción de su desarrollo. El rostro erudito del general de brigada Setor pasó por su mente por un instante. El título del tema lo hizo nostálgico sobre las lecciones de historia de guerra a las que asistió. El general de brigada Setor era famoso por caer en el pensamiento profundo a menudo, incluso el propio Lergen oyó hablar de eso. El general de brigada Rudersdorf debe haber encontrado la tesis interesante, por eso me la recomendó. Eso era lo que suponía el teniente coronel Lergen, pero al leer la tesis que le había sido entregada, su visión que seguía las palabras empezó a difuminarse. No solo eso, mientras leía más adentro, su rostro se retorció en estado de shock. Se sintió golpeado en la cabeza debido a la emoción de miedo y horror que lo bañaba. ¿Qué es esto? ¿Esto fue la guerra actual? No, en última instancia, ¿es el desarrollo descrito fue ella posible? El corazón de Lergen estaba lleno de dudas. Es posible, afirmó la respuesta como un experto de la materia. Hasta donde él sabe, el general de brigada Setor no era un oficial que hiciera una teoría tan extravagante. De hecho, era una persona cautelosa. Fue el consenso común en la oficina del Estado Mayor que Setor tuvo la tendencia de discernir la verdad a través del análisis. En resumen, el general de brigada, que era un realista inclinado académicamente, advertía sobre una guerra mundial. Era demasiado absurdo. Qué feliz sería Lergen si pudiera reírse. Sin embargo, el teniente coronel Lergen solo podía contener la cabeza y gemir, no teniendo otra opción que enfrentarse a la realidad. La discusión sobre las estrategias en una guerra estuvo siempre acompañada por las opiniones de muchos otros, y como oficial de personal entendió el dilema entre la estrategia de movilización interna y la estrategia de movilización externa. Era fácil entenderlo pensando en cómo el enemigo iba a contrarrestar la estrategia de movilización interna del imperio. En ese caso, ¿la guerra esta vez definitivamente se convertirá en una guerra mundial? El imperio estaba rodeado por las grandes potencias. Debido a la restricción geopolítica de su territorio, la defensa nacional del imperio era muy frágil, lo cual fue un gran dolor de cabeza. Por eso el imperio todavía sentía que su posición era precaria, aunque tuviera un poderío militar más fuerte que las grandes potencias que lo rodeaban. Pero para los países que rodearon el imperio, era comprensible que ellos estuvieran preocupados por su seguridad debido a la existencia del poderoso imperio. Era natural que formaran un frente unido contra el imperio y dispersaran el poderío militar del imperio con la estrategia de movilización externa que rodeó al imperio para lograr un equilibrio de poder que era un resultado previsible. Esta cadena floja era la amenaza para el imperio. Con el fin de salir de la red de cerco que era como una cuerda alrededor de su cuello, el imperio creó la estrategia de movilización interna. También trabajaron duro en asuntos diplomáticos a largo plazo, formando una alianza con el reino de Ildoa y firmando un pacto de no agresión y otros tratados con la Federación Rusa. Esto fue creado para crear una atmósfera diplomática que hizo difícil para cualquier nación desencadenar una guerra debido a conflictos regionales. Pero, ¿eso era todo? Supongamos que la alianza intente abandonar a las líneas de frente, entonces la República Francesa, que había disputado territorio con el imperio, tendría que manejar la presión del imperio sola.
Era difícil saber si los astutos de Commonwealth estarían dispuestos a tratar a la República como iguales. Es probable que proporcionen apoyo para mantener el equilibrio de poder, pero mantenerlo al mínimo, con la intención de dejar que la República Francesa y el Imperio se destruyan. Desde que se destacó este punto, no podía negarse que existía la posibilidad de que la guerra se extendiera debido a una reacción en cadena. Debido a su sistema de gobierno comunista, la antigua alianza de la Federación Rusa con la República Francesa cayó en malos términos. Utilizando esta oportunidad, el Imperio firmó un pacto de no agresión con la Federación Rusa. Para la República Francesa, esto significaba que no tenían otra opción que poner sus esperanzas en la Alianza Entente para controlar el Imperio con su secundaria batalla. Desde la perspectiva del Imperio, esta fue la razón por la que no tuvieron más remedio que luchar contra la Alianza Entente y la República al mismo tiempo. Peor aún, la República y el Imperio se destruyen. Era la única manera en que las otras grandes potencias permitirían que la guerra terminara. No permitirían que un país dominador ganara y ganara la supremacía sobre las otras naciones circundantes. La sabiduría y la experiencia de Lergen le permitieron oír la puerta abierta a la guerra mundial. Le dijo que esto era muy posible. Y entonces, cuando luchan contra el mundo entero en una guerra. El concepto de guerra total parecía sonreírle como una bruja. La imagen de la mujer burlona entró naturalmente en su mente. Tenía la necesidad de refutarlo, pero la teoría descrita en la tesis se basaba en hechos concretos. El cambio de la naturaleza misma de la guerra, y el intenso aumento de las municiones y el consumo de combustible. Había confirmado todo esto mediante la observación durante su tiempo en la oficina del Estado Mayor. Estos eran hechos innegables. Especialmente el ejército en el frente occidental que enfrentó a otras grandes potencias en batallas directas. El consumo de sus armas y municiones ya había superado sus estimaciones anteriores a la guerra. El pesado sacrificio del personal de combate. Eso es correcto, que también golpeó la marca. Oyó que la tasa de reemplazo había alcanzado su límite para unas pocas unidades. El número de muertes había superado su predicción, lo que resultó en una brecha en los planes de refuerzo que estaban en vigor. Una guerra que consumiría armas y soldados pesadamente. El enorme costo de mano de obra, y el desperdicio de recursos debido a la ruptura de la economía nacional. Así es, las vidas humanas eran consumibles. No es un sacrificio, pero al ser consumido, el peaje fue representado como un número. ¡Qué competición insana! Este partido continuará hasta que un lado no podría soportar la carga más y se derrumbará. La tesis describía un estado de guerra en el que el consumo continuo de personal y recursos continuaría hasta que un lado se destruya. Y esto se llevaría a cabo a escala global. Esta predicción solo podía llamarse una gran ilusión. Si reconoce esta predicción, lo que le esperaba era un mundo horrible donde las vidas humanas eran tratadas como un número, un recurso para ser consumido. Pero la teoría incluía partes muy lógicas. Y cuando pensó en lo que significaba afirmar esta teoría. No, eso era natural. Como teorías, guerra total y guerra mundial tenían muchos aspectos que podrían ser criticados. Pero, aún así, se sentía realmente realista. Una existencia que era difícil de negar, aunque quisieras hacerlo. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué no puedo refutarlo? Hay un sentimiento de algo estaba mal, atascado en la garganta. ¿Qué es exactamente este sentimiento de que algo está mal? Como si hubiera experimentado la guerra total y guerra mundial antes. No, era imposible para él encontrarlo, pero tenía tal impresión. O más bien, tenía una impresión de este extraño sentimiento. ¿De dónde? No, ¿me he olvidado de algo? No, hay algo que me molesta. ¿Había visto esta tesis antes? No, eso no es. Fue la primera vez que vio los términos de la guerra total y la guerra mundial. Ahora solo sabía de ellos. ¿O un concepto similar?
no debería tener memoria de eso. El concepto más cercano en el que podría pensar sería algo que leyera en una novela de ciencia ficción. Entonces, ¿fue algo que experimentó antes? Pero no tenía mucha experiencia en el frente. Estaba en el frente de batalla antes de ser primer teniente, pero desde su asignación como agregado militar a Commonwealth, había estado sirviendo en las líneas traseras. En ese caso, ¿se enteró de esto en Commonwealth? Había escrito una montaña de informes sobre Commonwealth, y él los recuerda a todos. Pero no recuerda haber leído acerca de tal concepto. ¿Estoy pensando demasiado en esto? No, debo haber visto esto en alguna parte. Asterisco, asterisco, asterisco. Aunque estuvieran en guerra, no, porque estaban en guerra, necesitaban oficiales de personal competentes. Por eso el imperio invirtió tanto dinero en la formación de los oficiales de Estado Mayor. Como la oficial de personal, el primer teniente de Gurechov estaba participando en una gira de oficial de personal según la tradición de entrenamiento. Las aguas termales de Mainen, un lugar de vacaciones de renombre. A pesar de que este era un famoso pueblo conocido por sus aguas termales terapéuticas desde tiempos antiguos, se situó en la región montañosa cubierta de nieve durante todo el año. En la montaña lo suficientemente cerca para ver la pacífica ciudad, la figura de Tania podía verse entre los cadetes del colegio de guerra que estaban agotados física y mentalmente. Durante la selección del colegio de guerra, ella era la única mujer y niña. Y en realidad, aunque no lo viera desde su perspectiva mental, no podía negarlo desde un punto de vista biológico. Con la cultura que promueve ciegamente el concepto de «las damas primero», Tania gozó de muchos privilegios sobre sus compañeros cadetes gracias a ser una mujer. Por ejemplo, cuando se quedaron la noche durante una marcha, los otros cadetes ni siquiera pudieron dormir en un edificio, y tuvieron que cavar un raspado de concha para descansar. Pero los superiores estaban preocupados por su apariencia ante el público, y le permitieron tomar prestada una cama de una familia allí para pasar la noche. Además de eso, podría utilizar las instalaciones militares locales relacionadas. Y puesto que el número de cadetes en el colegio de guerra era drásticamente bajo, nadie tomó el esfuerzo de cambiar las regulaciones para el colegio. Como resultado, las reglas que asumen que las cadetes eran regalías fueron retenidas. Las reglas que fueron anticuadas por décadas, quizás siglos, estaban todavía en efecto si no consiguen ser abolidas o enmendadas por el imperio. Era un defecto de la burocracia, porque no tenías la opción de ignorar una regla que te favoreciera y así funcionaba la ley en el imperio. Por lo tanto, la gira de Tania fue como un paseo en una alfombra roja en comparación con los otros cadetes. El objetivo de este tour fue muy sencillo. Con la mente puesta en el extremo, los cadetes tuvieron que llevar a cabo entrenamiento de resistencia y estudio práctico. Los planes formulados por los oficiales de personal sobre la marcha cuando estaban agotados estarían pavimentados con minas terrestres, incluso Tania entendía ese hecho. Por lo tanto, a los ojos de los instructores del colegio de guerra, el experimentado primer teniente de Gurechov que tenía la capacidad física adecuada, no necesitaba ninguna ventaja para las mujeres. Y la anticuada reglamentación para las mujeres oficiales no indicaba nada sobre el tratamiento de los oficiales mago. En otras palabras, podrían no ser capaces de ignorar la regla de proporcionar un alojamiento adecuado para las mujeres oficiales, pero no hubo ningún problema con Tania uniéndose a la marcha con la regla. Las mujeres oficiales de los magos no podían llevar una carga pesada. Y así, usando la razón por la que el oficial mago podía aprovechar el poder del orbe de computación, se le encargó llevar una máquina pesada y participar en la gira del oficial de Estado Mayor en equipo de batalla. No solo el equipo de batalla completa, ella tuvo que tomar una máquina pesada de 50 kilogramos con ella en su caminata. Si Tania pudiera resistir el impulso de gritar, maltrato infantil, no habría problemas legales. Naturalmente, no tomaron la ruta panorámica, sino que viajaron en la zona de entrenamiento en las montañas. Esto confirmó su creencia de que quien propuso su política de formación era un sádico. Incluso los excursionistas en equipo ligero llorarían en la desesperación, y los están haciendo escalar con pesada armadura.
A pesar de todo, hablar de la meta objetiva, este método no estaba mal. Su propósito es solo hacer que el candidato de los cadetes cansado, ¿verdad? Ella no pudo evitar pensar. Víctor, suponiendo que el enemigo ha establecido una fortificación en esa colina. Y tu batallón tiene que avanzar con rapidez. Sin embargo, la capacitación del oficial de personal se llevó a cabo muy minuciosamente. Ellos sin misericordia cuestionarían a los oficiales agotados sobre cómo manejarían un escenario de batalla simulada. Por favor, proponga un plan para continuar. ¿Fortificación en una colina? Desde una posición tan precaria, no habría manera de romperla o darle la vuelta. Podían retirarse con un corazón pesado, o destruir la posición enemiga con artillería pesada desde lejos. Otra forma sería enviar a los magos a cargar. Romper a través sería difícil. Para avanzar con rapidez, propondría ir a su alrededor. Sin embargo, el primer teniente Víctor parecía estar cansado, y solo podía juzgar que tomar la posición sería imposible. Así que aconsejó la respuesta del libro de texto de pasar por alto al enemigo. Romper, sin embargo, parecía poco probable en este escenario. Ellos serían blancos fáciles antes de que ellos pudieran lograrlo. Si puedes hacerlo, entonces muéstrame. G. Si puedes rodearlos bajo un terreno tan difícil, muéstrame cómo. Eres retardado, mira el terreno. Como era de esperar, los rugidos enojados del instructor se hicieron más intensos. Pero Tania no podía ahorrar el esfuerzo de regodeo ante el fracaso de otros. De Gurechav, ¿qué harías? Maldita sea, me debes una comida, primer teniente Víctor. Si pudieras contestar, nadie sería dado una conferencia. Tania quería fulminarlo con la mirada, pero sí parecía que estaba en pánico, sufriría la ira de los instructores. A pesar de que Víctor era inútil, todavía podía ser un buen pararrayos. Los pararrayos se deben utilizar, y no se deben romper. Tania decidió para superar esta difícil tarea con honestidad. ¿Puedo preguntar si hay algún apoyo de artillería pesada? Primero confirmaría lo básico. Sería difícil imaginar que un batallón de infantería atravesara terrenos tan montañosos para tener artillería con ellos. Si hubiera artillería de su división de padres alrededor, podrían recibir apoyo. La artillería unida a la unidad también lo haría. Lo primero que hay que hacer es comprobar si hay algún fuego de apoyo. Me pondrán a prueba en el supuesto de que no haya fuego de apoyo de todos modos. Sin embargo, si no confirmaba las cartas en la mano, se le daría una conferencia. ¿No pensabas pedir ayuda a la artillería? Ya lo sabía, pero eso era lo irrazonable que eran. Suponga que no hay ninguno. Primera propuesta, retirarse por una gran distancia. Luego tomar la acción de desvío a lo largo de las otras colinas. Como ese era el caso, solo podía retirarse para evitar pérdidas innecesarias. Afortunadamente, dependiendo de la ruta que elijan, no tomaría demasiado tiempo. Lo más importante era no lanzar un ataque sin sentido. Pedir a los soldados que cargaran a un enemigo que tenía una clara ventaja del entorno era imprudente. Si a Tania se le preguntara si quería que alguien que diera tal orden para ser oficial de personal, ella contestaría que no. No importa que, a menos que tengas más soldados que balas enemigas, sería imposible derrotar disparos con cuerpos mortales. Supongamos que estamos presionados por el tiempo. Segunda propuesta, ataque con una combinación de magos e infantería. Los magos destruirán la fortificación, la infantería proveerá fuego de cobertura. Este era el procedimiento estándar para los magos aéreos para asegurar una base enemiga. Necesitarían ser duros para algún grado de sacrificio, pero era mucho mejor que dejar que el ataque de la infantería por su cuenta. Lo más importante de todo, Tania era un mago aéreo. Puesto que la pregunta supuso que ella estaba al mando, no sería irrazonable suponer que el batallón tiene magos unidos a él. Esto podría considerarse una respuesta astuta. Muy bien.
Entonces suponga que solo hay infantería para el ataque. ¿Solo puedo enviar infantería para este ataque? ¿Me engañaron? Cuando se dio cuenta, la orden había cambiado para atacar la fortificación con solo un batallón de infantería. Está bien. Te daré tiempo. Si no quieres acampar afuera, entonces date prisa y contesta. ¡Qué exigente! Si la infantería puede derribar una base por sí mismos, ¿la guerra de posiciones no sería un pedazo de pastel? ¿Quiere que lance un ataque bajo tales condiciones? No hay pioneros o magos. Eso me está pidiendo que sea un escudo de carne. No, no hay necesidad de considerar esto. Señor instructor, creo que esta misión de asalto es imposible. En un instante, la expresión de sus compañeros cadetes cambió. Estaban profundos en sus pensamientos y se sorprendieron de que Tanya respondiera que no podía hacerse. Esta era obviamente una respuesta que haría que el humor del instructor se deteriorara. Sus palabras podrían incluso llevar a una caída de su clasificación de clase. Esto se siente terrible. Si quieren que alguien responda, ¿por qué no elegir al capitán Age que compite conmigo en la clasificación de la clase? Quería mantener su cabeza y gritar. Pero llevaba una ametralladora pesada con ambas manos, de modo que no podía hacerse. ¿Qué quieres decir? Si fueran tan eficientes en el asalto a bayoneta como un cierto emperador japonés, y el fuego supresor del enemigo era débil, podría haber alguna esperanza. Pero cargar con bayonetas en una fortificación de la República sería suicida. Ella consideró la posibilidad de un asalto nocturno con el batallón, pero hacer eso en las montañas probablemente los conduciría a ser aniquilados. Si iban tan lejos, y la posibilidad de éxito era tan abismal, entonces la respuesta sería imposible. ¿Cuál es la responsabilidad de un oficial de Estado Mayor? En términos de la misión, considerar la obligación y el deber que nos ha sido confiado. Es mi deber informar que no se puede hacer. Así que tenía que preparar una manera de evitar la responsabilidad. Los humanos eran una criatura que podía aprender de sus errores. Cuando habló con un general de brigada en la biblioteca en el pasado, tuvo la experiencia de decir las cosas equivocadas y no tenía la intención de cometer el mismo error. Ella tuvo que explicar que dio esta respuesta no porque le faltara el espíritu de lucha, sino por su sentido del deber. Mi responsabilidad es buscar la mejor estrategia posible. Lo que significaba que estaba concluyendo que la tarea era imposible desde la perspectiva de un oficial de Estado Mayor. Por eso no podía cumplir sus órdenes. Y, por supuesto, el trabajo de los oficiales del personal era formular planes que podrían lograr la victoria. Pero si ella necesitaba una razón, había un montón de responsabilidad que usar como excusa. Debemos evitar sacrificar nuestras tropas sin sentido. Si me regaña diciendo que la victoria es más importante que la vida de los soldados, no hay nada que pueda hacer. Tanya tuvo que evitar ser criticada por carecer de espíritu de lucha al menos, así que esta fue la manera más adecuada de decirlo. Valorando la vida de sus soldados. Ella tenía esto repetidamente taladrando en su cabeza por motivos desconocidos. Pensando de nuevo, lo que desconcertó a Tanya fue la forma en que continuaron haciendo hincapié en eso para ella. Si piensan que ella no puede entender la idea, no puedes elegir a tus subordinados, así que tienes que nutrirlos, entonces es una lástima. De todos modos, su razón era perfecta y recta. Podía responder esta vez con el pecho en alto. Sobre la base de la razón anterior, mi respuesta sería abstenerse de atacar. Los ojos de su instructor parecían haber visto a través de sus verdaderas intenciones. Pero ella no le dijo una sola mentira. Mirar hacia atrás con la misma voluntad era una habilidad que todos los salarios tenían que saber. Lo único que quedaba era tener las tripas que no perderían ante la mirada asesina de los soldados. En resumen, la mitad debía acostumbrarse a ella, y la convicción de que la libertad de su corazón ocupaba la otra mitad. Muy bien. Tomaré nota de esto. Muy bien,
Continúa la marcha. ¿Esto dejará un registro? Pareciera que a los soldados no les gusta el pensamiento de un empleado. ¿Qué debo hacer? A pesar de que pensaba que había eludido a través de él, que no podía dejar de pensar que nada bueno vendría de dejar un registro.